Muy buenos días, tardes, noches a todos aquellos que se hallen del otro lado de esta transmisión. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 17 de julio del año 2022. Pido disculpas antes que nada porque la semana pasada, por problemas de fuerza mayor, no pude realizar el video correspondiente. Muy bien, vamos a empezar con inseguridad pública. Aclaro de nuevo, como he hecho en otras ocasiones, no voy a estar hablando de toda la cantidad de homicidios, femicidios, secuestros y demás que hubieron, que fueron realmente cosas graves. Pero como yo lo que intento es armar un discurso de interpretación, me voy a concentrar en cosas que tienen que ver con los aspectos más colectivos, no con la lista de cada uno de esos acontecimientos. En tal sentido, bueno, vamos a empezar hablando de que en el año 2020, se reveló ahora, pero ocurrió en el 2020, hubo un hackeo, o sea, un ataque cibernético hacia las computadoras de identificación civil. Ese hackeo afectó la información de 84.000 pasaportes electrónicos uruguayos. El Ministerio de Interior notificó de estas irregularidades ahora y dijeron que en aquel momento, en darse cuenta que eso había ocurrido, se demoró 1 mes y medio. Qué atentos que están. Bueno, a raíz de esto surgió toda una discusión sobre por qué razón había ocurrido. Las autoridades actuales indican que la culpa era del gobierno anterior. Qué raro que digan eso, siempre dicen lo mismo. Bueno, en fin, que la culpa era del gobierno anterior porque las computadoras eran muy viejas y jerarcas de la administración anterior han indicado que durante la misma se hizo la mayor inversión en computadoras que haya conocido anteriormente identificación civil. No tengo más informaciones como para dar una conclusión sobre esa situación. Tenemos por otro lado que el ministro salió muy contento a decir que los delitos habían bajado. En realidad lo que estaba hablando es de que habían bajado todos los delitos que no fueran los homicidios. Entonces los homicidios en realidad aumentaron un 39%. Pero el ministro Heber dice que no, que está todo bárbaro, que cada vez va mejor porque la política que están aplicando, según él, es la correcta. Muy bien. Lo cierto es que hay estudios que muestran que en el interior de la República, donde había muchos menos delitos, hay cada vez más. Entonces tenemos que en 8 de los 19 departamentos, casi en la mitad, aumentaron las rapiñas. En 11, o sea, más de la mitad de los departamentos, aumentaron los hurtos. Y en 16, o sea, en casi todos los departamentos del Uruguay, aumentaron los casos de violencia doméstica. Esto para mí obviamente indica que la política que llevan no es la correcta. Por otro lado, un capitán de la Guardia Republicana fue denunciado por abuso sexual hacia una policía y fue suspendido de su cargo. Denuncian por violencia, abusos y deterioros a un centro de salud mental para menores del INAU. ¿Por qué lo pongo en inseguridad pública? Bueno, porque es responsabilidad pública la seguridad de los menores que están bajo cuidado del INAU, y máximo si lo que tienen es una situación de dolencia mental. Entonces, en este tipo de casos, es el Estado quien está generando una inseguridad pública. La Suprema Corte de Justicia, por otro lado, va a cerrar por falta de dinero, porque aparentemente no le dan los números y todavía no se votó esta rendición de cuentas en la cual el gobierno de lo que ha pedido la Suprema Corte solamente estaría concediendo cosas en las cuales no hay gasto, pero bueno, no tienen suficiente dinero para mantener un juzgado en la localidad de Nueva Helvecia. Tenemos por otro lado situaciones graves que tienen que ver con dos jerarcas policiales más. Por un lado, Stevenson Barrios, quien es subdirector del módulo 4 del COMCAR, ha estado haciendo publicaciones en sus redes sociales utilizando frases de Adolf Hitler
haciendo publicaciones homofóbicas, misóginas, antifeministas y con temas políticos, cosa que los policías tienen por ley prohibido realizar. Se comenzó una investigación con respecto a esta persona, pero sigue en funciones. Quien no sigue en funciones es el director del Excomcar, quien hizo que los presos, o sea, usando mano de obra carcelaria y usando materiales que tenían para hacer cosas en la cárcel, se hizo construir un parrillero para su casa. Sí, parece mentira, ¿tá? El que cuida a los presos se mandó un ilícito que no sé cómo se llamará, lo están investigando, lo separaron del cargo por suerte y esperemos que sea adecuadamente castigado cuando llegue el momento oportuno para que eso ocurra. Vamos ahora al campo de lo político. Tenemos que las organizaciones sociales están denunciando que el proyecto de tenencia compartida en realidad está actuando como un acto que desprotege y desconoce las situaciones de violencia hacia los niños y adolescentes, organizaciones sociales, organizaciones feministas, etcétera, etcétera. Pero también el Instituto Nacional de Derechos Humanos dice que esto está ocurriendo. La responsable de InMujeres, o sea, puesta por este gobierno, está diciendo que no se puede legislar así por unos pocos casos. También hay algunos colorados que están en contra de este proyecto y el Partido Independiente dice que no hay necesidad de nuevas leyes. Su votación se postergó en diputados para la semana próxima, pero también hubieron algunas publicaciones de prensa que indican que algunos pocos padres con mucho poder económico habrían estado haciendo lobby y presionando a diputados de la coalición para que les votaran este proyecto. O sea, se hicieron hacer una ley a su gusto. Tenemos por otro lado que el Ministerio de Vivienda no pudo detallar en el Senado cómo va a financiar el fideicomiso para acabar con los asentamientos. Dicen que algo vendría de colonización y que algo vendrían de otros fondos que después se verán. O sea, no tienen nada preparado y tratan de patear la pelota al óvol diciendo que lo importante es cómo se va a implementar. No, lo importante es que para implementarlo tenés que tener la plata. Si no tenés la plata no lo podés hacer. Por otro lado, también vinculado al Ministerio de Vivienda y a la Agencia Nacional de Vivienda, se señaló que por cierta cuestión en el articulado de la LUC estuvieron a punto de perder la Agencia Nacional de Viviendas 400 millones de dólares y el Ministerio 50 millones de dólares. El Frente Amplio fue quien señaló esto, de apuro hicieron una ley parche, por llamarla de algún modo, que resolvió esta situación. Por otro lado, se acordarán tal vez que había un planteamiento de parte del Frente Amplio para tratar la inconducta de la senadora Graciela Bianchi. Bueno, llegó al Pleno del Senado y sus compañeros de la coalición la protegieron y salió que no, que actúa bien, cosa que el Frente Amplio indica que verdaderamente está deshonrando al cuerpo legislativo. Por otro lado, con respecto a la ley de medios, que también está ahí en su tramitación, tanto gente de los grupos vallistas del Parlamento como del grupo Ciudadanos, o sea, también colorados y vallistas, están diciendo que no van a votar los artículos de la rendición de cuentas que implican la derogación de la ley de medios. Por otro lado, los blancos presentaron un proyecto de prisión domiciliaria que lo presentan como orientado a evitar el encarcelamiento de madres de niños que van presas por haber entrado drogas de algún tipo a las cárceles para sus parejas, etc. Pero sin embargo, cuando se estudia bien el articulado, ¿con qué aparece? Bueno, que termina beneficiando a los presos de Domingo Arena. Bueno, yo sigo pensando que no debe haber nunca prisión domiciliaria por edad.
la persona debe estar presa o no presa por la gravedad de lo que ha hecho y no por su edad. Este proyecto habla de mayores de 70 años. No hay madres que ingresen droga mayores de 70 años. Si lo que quieren es evitar eso, bueno, eso surgió por un artículo de la LUC. Corrijan, eliminen ese artículo, no sé, hay otras maneras de hacerlo. Finalmente, expertos de la ONU que visitaron nuestro país están preocupados por los ataques políticos, por las estrategias de intentar desacreditar ante la opinión pública al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dentro de poco va a tener que renovar sus integrantes, y están diciendo que es importante que se elija un grupo de integrantes nuevos para el mismo que esté siendo personas con solvencia técnica. Vamos ahora a noticias de la economía. Trabajadores y empresarios están de acuerdo con que ahora que va a terminar la construcción de UPM2 en el centro del país, el plan de obras públicas que plantea el gobierno no va a ser suficiente para mantener ocupada la masa de mano de obra que va a quedar libre de aquel lugar. Por otro lado, también el gobierno está planteando aplicar una rebaja de 5.000 pesos de los aportes a la seguridad social a cada empresa que tome personal entre 30 y 45 años durante 4 meses. Después tienen que pagar igual. Ahora, yo me pregunto si esto realmente le sirve a alguien, si alguna empresa va a decir, voy a tomar personal porque por 4 meses pago menos. No sé. A mí no me suena, a menos que lo quieran tomar 4 meses y despedirlos en el quinto. Bueno, vamos ahora a noticias del ámbito sindical, que esta semana es cortito. Tenemos que la Unión de Sindicatos Policiales hizo una concentración en el Palacio Legislativo, obteniendo como resultado de lo mismo un 2,5% más que el resto de los trabajadores del Estado. A mí me parece bien que hayan reclamado, sin duda, me parece bien que tengan sindicato, sin duda. Estamos de acuerdo con otros compañeros que dicen que los sindicatos policiales a veces tienen por tarea reprimir a los otros trabajadores. Es cierto, pero si queremos que la policía se transforme en un cuerpo civil unido a los trabajadores y no en su enemigo, hay que habilitar todos estos espacios de participación, de protesta y demás, porque la conciencia surge de la acción y no a la inversa. Entonces, el tema es que hayan hecho eso está muy bien. Lo malo es que el gobierno les dé a ellos un 2,5% más, siendo que los demás trabajadores del Estado solo reciben un 6,4%, o sea, algo por debajo de la inflación. Los trabajadores del Estado en general siguen perdiendo poder adquisitivo. Por otro lado, los trabajadores de industria láctea están advirtiendo que de no llegarse a un acuerdo van a haber problemas con las exportaciones, pueden retrasarse las entregas de las partidas a exportar. Adeom Maldonado, por otro lado, está denunciando represión sindical por parte de la Intendencia Fernandina. Muy bien. Vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con el clima. Hubo en el departamento de Paysandú un acontecimiento meteorológico muy grave en los días pasados, una corriente descendente, ese es el nombre técnico, que lleva vientos de 120 kilómetros por hora, casi 100 techos volados, muchos árboles caídos, mucha destrucción también en las empresas agrícolas, cultivos y cosas demás dañadas, y la UTE con cerca de 30.000 servicios interrumpidos. Las personas evacuadas fueron trasladadas al estadio cerrado departamental. Esto es grave, este tipo de fenómenos, estos vientos, cada vez van a ser más por obra y gracia del calentamiento global y hay que estar atento a este tipo de cosas. Bueno, vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con la salud. Por un lado, el gobierno apeló la sentencia judicial que suspendió la vacunación en niños contra el COVID-19. Esta apelación todavía no tiene asignado un juez
y se supone que podría pasar algo de tiempo hasta que hubiera un fallo, cosa que hay autoridades que señalan que si esto se demora va a ser algo grave. Por otro lado, por 11 meses se cerró el antiguo Hospital Filtro. Las especialidades que allí se atendían se van a atender en otros lugares. Finalmente, asuntos que tienen que ver con diversidad y género. El 44% de los trabajadores uruguayos considera que existe realmente discriminación en el trabajo en función de la orientación sexual de los trabajadores. Esto es un dato muy grave, casi la mitad piensan que es así. Esto no significa que la mitad de los trabajadores sean discriminados, no, la mitad piensan eso. ¿Cuántos realmente son los que son discriminados? No está establecido por este estudio. Por otro lado, hay dos proyectos de ley, uno presentado por Cabildo Abierto, uno presentado por el Partido Colorado, que van en contra del uso del lenguaje llamado inclusivo. Yo prefiero llamarlo declinación genérica en E, pero bueno, en contra de eso. Y entonces la Universidad de la República sacó una declaración rechazando ambos proyectos que atentarían contra la libertad de expresión y la libertad de cátedra, amén, agrego yo, de ser proyectos que tienen un profundo desconocimiento de lo que es la lingüística y lo que es la historia de los idiomas y su transformación. Así que si usted es de los que después van y ponen en Facebook un cartelito quejándose del inclusivo, sepa que está haciendo causa común con la gente de Cabildo Abierto, con la gente del Partido Colorado. Es nuestro deber defender todas las cuestiones que tienen que ver con la lucha de género por la izquierda, y el lenguaje inclusivo es una parte relevante de esa lucha. Muy bien. Por otro lado, hay una publicación que indica que las personas no binarias sufren mayor violencia y discriminación por parte del Estado. Y uno diría, ¿cómo violencia y discriminación? Bueno, para empezar, somos totalmente invisibilizados. ¿Por qué razón? Porque si uno va a llenar un formulario estatal, dice hombre, mujer. No existe la otra posibilidad. Nadie es, para un formulario del Estado, género fluido. Una persona que a veces puede ser hombre, a veces mujer. Nadie es para el Estado una persona a género. Esto es, una persona que niega el concepto de género, que es un constructo social y se ubica, se autoidentifica por fuera de esas construcciones sociales, como yo, por ejemplo. Y tantos otros casos más que no nos consideramos personas binarias. Muy bien, todo esto son cosas que deberían ser más vistas por la población, y surgió ahora la publicación porque el pasado 14 de julio fue el Día de la Visibilidad No Binaria. Bueno, sin más por esta semana, nos vemos la que viene.